والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس الرابع إن شاء الله في صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. Esta es la cuarta clase, inshallah, con el permiso de Allah, que vamos a tratar sobre la descripción del rezo del profeta. وقد وقفنا عند قول الماتن والسنة في قراءتها أن يقطعها والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية. Nos habíamos detenido en el dicho del autor وَالسُّنَّةُ فِي قِرَاءَتِهَا, la sunna en su recitación, refiriéndose al capítulo de la apertura. أَن يُقَطِّعَهَا es dividirla, es decir, interrumpir la recitación, aya, aya, verso por verso. يقف على رأس كل آية, deteniéndose al final de cada verso. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف وهكذا إلى آخرها. يعلمنا الماتن كيف نقرأ الفاتحة وما القراءة الأفضل في قراءتها. El autor nos está enseñando cómo recitar el capítulo de la apertura y nos enseña también el mejor tipo de la recitación, que sería deteniéndose en cada versículo. المؤلف يرى أن البسملة من الفاتحة. El autor considera que la basmala forma parte de la Fatiha, y esto es un tema tratado, ya que hay diferentes opiniones acerca de ello. والذي نرى أن البسملة ليست من الفاتحة. Y lo que consideramos nosotros es que la basmala no forma parte de la Fatiha. Dice el autor, Bismillahirrahmanirrahim. Al decir Bismillahirrahmanirrahim en el nombre de Allah, el misericordioso, o el compasivo, Ar-Rahman el compasivo, Ar-Rahim el misericordioso. Ar-Rahman ذو الرحمة الواسعة أما الرحيم ذو الرحمة الخاصة. Ar-Rahman es el dueño de la misericordia amplia, mientras que Ar-Rahim es el dueño de la misericordia específica. Por lo tanto, Ar-Rahman el compasivo, Ar-Rahim el misericordioso. Se detiene, ثم يقف, luego se detiene. ثم يقول, luego dice, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los universos o de las creaciones. ثم, luego يقف, se detiene. ثم يقول, luego dice, Ar-Rahman Ar-Rahim, el compasivo, el misericordioso. ثم يقف, luego se detiene. ثم يقول, luego dice, مالك يوم الدين, el rey del día o el rey del día del juicio. مالك يوم الدين, el rey del día del juicio. ثم يقف, luego se detiene. وهكذا إلى آخرها, y así hasta el final del capítulo. وهذا هو الأفضل, y esto es lo mejor. وهكذا كانت, قال المؤلف, وهكذا كانت قراءة النبي كلها.
Así, sallallahu alayhi wa sallam. Y así era todas las recitaciones del profeta. Yaqifu ala ru'usil ayati, deteniéndose al final de los versículos. Wala yasiluha bima ba'daha, y no lo juntaba con lo posterior o con el posterior, con el versículo posterior, o no lo juntaba con lo siguiente. وإن كانت متعلقة المعنى بها, aunque estén relacionados por el significado, es decir, aunque el versículo siguiente interprete el versículo anterior, porque hay versículos que se conectan en sí, y para poder interpretar esos versículos, pues nos apoyamos en lo que viene antes o lo que viene después. Entonces, estos versículos, cuando llegamos ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nos detenemos. Por ejemplo, مثال ذلك ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. El versículo posterior completa el sentido del versículo anterior. Aquí lo que puedes hacer es detenerte, alā innahum min ifkihim la yaqulun, y luego sigues walad Allah wa innahum lakadibun, ¿vale? La mentira que ellos dicen, o la calumnia que ellos dicen, es que Allah Azza wa Jalla ha engendrado. Entonces, alā innahum min ifkihim la yaqulun, la mentira que ellos dicen, walad Allah, ¿qué mentira dicen? Walad Allah, innahum lakadibun. Allah ha engendrado y eso es mentira, y eso es falso, ¿vale? Te he dado un ejemplo para que se te quede claro. أعطينا لكم مثالا حتى تفهموا جيدا المسألة بإذن الله. Dice el autor: ويجوز قراءتها مالكي وملكي. Es permisible recitar el versículo مالكي يوم الدين وملكي يوم الدين. هاتان قراءتان والجمهور يقرأ بلا ألف. Estas son dos formas de recitar el versículo Maliki Yawmiddin, y la mayoría lo recita Maliki Yawmiddin. Unos pocos son los que dicen Maliki Yawmiddin, entre ellos Hafs. يقول المؤلف: قراءة المقتدي لها. La recitación de la Fatiha. La recitación de la Fatiha para aquel que reza detrás del imam. ما حكم قراءة الفاتحة للمقتدي. ¿Cuál es el veredicto de recitar la Fatiha para aquel que está detrás del imam? اختلف أهل العلم في ذلك. منهم من يرى وجوب ذلك ومنهم من يرى سنيته. Hay sabios que consideran que es obligatorio recitar la Fatiha para aquel que está detrás del imam, mientras que hay otros que dicen que es sunnah. Si no lo hace, pues no ocurre nada. ومنهم من يفصل. إذا كان المقتدي يصلي مع الإمام الصلوات إحدى الصلوات السرية فإنه تجب عليه قراءة الفاتحة. وإن كان يصلي مع الإمام إحدى الصلوات الجهرية فإنه لا تلزمه القراءة. Hay sabios que dicen que si está rezando con el imam uno de los rezos audibles, no
es obligatorio que recite la Fatiha mientras escuche la voz del imam. Y si está rezando con el imam uno de los rezos no audibles, es obligatorio que recite la Fatiha, el capítulo de la apertura. Dice el autor: ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا. إذن المؤلف يرى وجوب ذلك ولا يفرق بين السرية ولا الجهرية. El autor dice es obligatorio recitar el capítulo de la apertura para aquel que reza detrás del imam. Fi sirriya, en el rezo no audible, o fil jahriya, y en el rezo audible aydan también. Entonces el autor no diferencia entre el rezo no audible y el audible. وَنَحْنُ بَيَّنَّا لَكُمْ ذَلِكَ وَذَكَرْنَا لَكُمْ الْخِلَافِ. Y os hemos aclarado eso y os hemos mencionado la diferencia. إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة. Si no llega a escuchar la recitación del imam o se detiene después de recitar la Fatiha. بعد فراغه منها, después de terminar la recitación de la Fatiha. وهذا دأب بعض الأئمة فإنهم يسكتون سكتة يسيرة بعد فراغ الفاتحة. Esa es la costumbre de algunos imames que al terminar la recitación de la Fatiha se mantienen en silencio. ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها, para que el que está detrás del imam pueda recitar la Fatiha. Y estos imames que hacen eso se basan en un hadith, pero el autor no lo considera como un hadith auténtico. Y dice lo siguiente: وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. Aunque opinamos que el detenimiento no forma parte de la sunna, es decir, que el imam se mantenga en silencio al recitar la Fatiha, no forma parte de la sunna. إذن ماذا يريد منا؟ أراد المؤلف أننا نترك هذا السكوت وتركه أولى. Lo que quiere de nosotros el autor es que abandonemos ese silencio que el imam realiza tras recitar el capítulo de la apertura. نعم. قال المؤلف: القراءة بعد الفاتحة. La recitación después del capítulo de la apertura. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. أراد المؤلف أن يذكر لنا حكم قراءة الفاتحة، حكم قراءة سورة بعد الفاتحة. أراد المؤلف أن يذكر لنا حكم قراءة سورة بعد الفاتحة، فذكر أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون. والأفضل أن الإنسان يقرأ شيئا ولو يسيرا بعد الفاتحة. En este apartado el autor nos quiere mencionar el veredicto de recitar algún capítulo
después del capítulo de la apertura. Eso es recomendable. Por lo tanto, aquel que no recita un capítulo después de la apertura, su rezo es válido. Eso no afecta su rezo. قال المؤلف ويسن es recomendable أن يقرأ recitar بعد الفاتحة después de la apertura سورة أخرى otro capítulo حتى في صلاة الجنازة incluso en el rezo de la janaza del fúnebre أو بعض الآيات o algunos versículos في الركعتين الأوليين en las dos primeras unidades. Es decir, en la primera rak'a y en la segunda rak'a. Pero si el imam no recita ningún capítulo o ningún versículo, el rezo es válido, siempre que cumpla con los pilares y las obligaciones del rezo. قال المؤلف ويطيل القراءة بعدها أحيانا. Dice, alarga la recitación a veces, ويقصرها أحيانا, y la corta a veces. وهذا الذي لا يعرفه كثير من الأئمة متى نقصر القراءة ومتى نطيلها. Y esto es lo que muchos imames desconocen. Cuándo hay que alargar la recitación y cuándo hay que acortarla. Dice, ويقصرها أحيانا, y la corta a veces, لعارض سفر, por algún viaje surgido, أو سعال, tos, أو مرض, enfermedad, أو بكاء صبي, o por el llanto del niño. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة أحيانا لبكاء صبي. El profeta, que la paz y las bendiciones le acompañen, solía acortar el rezo algunas veces por el llanto del niño que escuchaba. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات. Dice el autor, la recitación varía según las oraciones. والقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس. Dice el autor, la recitación de la oración del Fajr es más larga que las demás, o es más larga que los demás, es decir, que los demás rezos, o que las demás, es decir, que las demás oraciones, ¿vale? فسمى الله عز وجل الفجر قرآنا وقرآن الفجر. قال الله تعالى وقرآن الفجر أي وصلاة الفجر. وسمى الله عز وجل صلاة الفجر قرآنا لأن القراءة تطول فيها. Allah Azza wa Jalla nombra el rezo del Fajr como la recitación del Fajr, porque la recitación en el rezo del Fajr se alarga. فالقراءة في صلاة الفجر أطول كما قال المؤلف. ثم الظهر, luego el rezo del mediodía. ثم العصر, luego el rezo de la tarde. والعشاء, y el Isha. نعم. فبعض الأئمة يطيلون قراءة العشاء ويقصرون قراءة الفجر, وهذا العكس تماما. Algunos imames que
acortan la recitación del Fajr. En 5 minutos el imam ya ha terminado de rezar el Fajr. Ajib. Y se pasa media hora en el Isha. Ajib. ثم المغرب غالبا. Luego el Maghrib. Y hay otros imames que se pasan recitando, se pasan 20 minutos en el Maghrib. Y te empieza a leer en la primera raka, Amma yatasalun. En la siguiente, والنازعات. عجيب. هذا الإمام ما درى السنة. لو درى السنة لما فعل ذلك. Ese imam desconoce la sunna. Si supiera la sunna, no hubiera hecho eso. فالمغرب قصير. Maghrib es un rezo corto, lo acortas. Entre 5, 6, 7 minutos. El Isha un poco más largo, junto con el Asr. El Dhuhr un poquito más largo y el Fajr el más largo de todos. والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله. Y la recitación del rezo nocturno es más larga que todos los rezos. لأنك تصلي منفردا فالذي يصلي منفردا يفعل ما يشاء إن شئت بت في الصلاة, porque está rezando solo. Y el que reza solo hace lo que quiere. Si quiere se puede pasar toda la noche rezando. Nadie le va a reclamar nada. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. وهذا لا يعلمه كثير من الأئمة. Es de la sunna alargar la recitación en la primera raka más que la segunda. وترى بعض الأئمة يقرأ في الأولى بالعصر وفي الثانية بمثلا لم يكن الذين كفروا. هذا خلاف الأولى. Vemos algunos imames que en la primera te recitan al-Asr, un capítulo cortito, y en la siguiente te recitan لم يكن الذين كفروا, un capítulo más largo que el capítulo anterior mencionado 3-4 veces. Eso no tendría que ser. Nos dice el autor, والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. بالعكس. وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. Y debe hacer o que haga que la recitación en las dos últimas unidades sean más cortas, aproximadamente la mitad de las dos anteriores. لأن في الأخريين الإنسان لا يقرأ شيئا إلا الفاتحة إلا إذا شاء, puesto que en las dos últimas unidades normalmente se recita la Fatiha. نعم. قال المؤلف قراءة الفاتحة في كل ركعة. نرى أن الإمام المؤلف هنا ركز على الفاتحة لأن قراءة الفاتحة ركن. Vemos cómo el imam se centra en la Fatiha, en la recitación de la Fatiha, puesto que la recitación del capítulo de la apertura es un pilar fundamental. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة فصححوا قراءة الفاتحة. وهذا فرض عين يجب على كل مسلم أن يتقن الفاتحة. Es obligación propia sobre cada musulmán
aprender correctamente el capítulo de la Fatiha. غير المغضوب y no decir خير المغضوب. الذين y no decir الذين. فهذا واجب على كل مسلم أن يتقن الفاتحة على الأقل lo mínimo. أنعمت بإسكان النون وليس بتحريكه فهذا حتم لازم. Porque si no recitas correctamente la Fatiha, tu rezo no es válido. Y lo que digo no es nada mío, es del mensajero. Lo que digo no es nada mío, no me metáis en un lío. Otra rima. طيب. يقول المؤلف قراءة الفاتحة في كل ركعة, la recitación de la Fatiha en cada unidad. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. Es obligatorio recitar la Fatiha en cada unidad. ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا. إذا من السنة أن يقرأ المصلي أحيانا في الركعتين الأخيرتين شيئا بعد الفاتحة. Dice el autor, es sunna añadirle algo, ¿vale? Algo después de la Fatiha, a veces en las dos últimas unidades. وفي الثالثة والرابعة أو الثالثة في صلاة المغرب. يقول المؤلف ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة. Algo importante. Y no está permitido alargar la recitación más de lo que vino en la sunna. فلا يأتي أحدنا ويصلي بالناس بالبقرة وآل عمران. لا. هذا خلاف السنة. Que ninguno de vosotros venga y empiece a recitar Baqara entero, el capítulo de la vaca entero, y el capítulo de la familia de Imran. لا. إن كنت تصلي وحدك لا وافعل ما شئت. ولما صلى بالناس أحد الصحابة وأطال ذهب أحدهم واشتكى إلى النبي وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. Cuando uno de los compañeros del profeta alargó la oración, la prolongó, uno de los orantes se fue y se quejó al profeta. El profeta le reprochó ese acto. O se lo reprochó. فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من كبير السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة. إذن في هذا النص ذكر المؤلف العلة في عدم إطالة الصلاة بأكثر مما جاء في السنة. En este último apartado, el autor nos menciona la razón por la que no debemos de alargar la recitación más de lo que vino en la sunna. Y dice, فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه. Eso perjudica a los que están rezando detrás de él, min kabiri sinni, como el anciano, o marid, el enfermo, o imra'atin, o una mujer, o imra'atin, una mujer, min kabiri sinni, como un mayor, o marid, un enfermo, o imra'atin, una mujer, laha radiun, lactante, o dhil haja,
o alguien con necesidad. مثلا عندك موعد في الساعة كذا فينبغي أن تذهب مبكرا حتى تدرك الموعد. الإمام إذا أطال الصلاة فإنك لن تذهب إلى الموعد أو ستتأخر في الموعد. Por ejemplo, tienes una cita, sea con el médico, o tienes que ir a trabajar, o lo que sea. Por lo tanto, el imam que alarga el rezo, tú no podrás llegar a tiempo a esa cita o no podrás llegar a tiempo al trabajo. نعم. يقول المؤلف: الجهر والإسرار بالقراءة. نعم. الجهر والإسرار بالقراءة, recitar en voz alta o en voz baja. الجهر, recitar en voz alta, o الجهر بالقراءة, recitar en voz alta, o el israr, y recitar en voz baja. ¿Vale? Y recitar en voz baja. ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء, ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء. إذن المؤلف هنا بين لنا الصلوات التي نجهر فيها والصلوات التي نسر فيها. نعم. En este apartado el autor nos menciona los rezos en los que debemos recitar en voz alta y los rezos en los que debemos recitar en voz baja. Y dice: وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ, recita en voz alta en el rezo del Fajr. وَالْجُمْعَةِ, el rezo del Jum'ah. وَالْعِيدَيْنِ, el rezo de las dos fiestas, Eid al-Adha o Eid al-Fitr. والاستسقاء, el rezo de pedir la lluvia a Allah. والكسوف, el rezo del eclipse. والأوليين, el rezo o las dos primeras unidades, والأوليين, las dos primeras unidades, min salat al-maghrib, del rezo del maghrib, wal-isha, y el rezo del isha. Por lo tanto, estos son los rezos en los que recitamos en voz alta. والحكمة في ذلك تشريع الله عز وجل. Y la razón por la que recitamos en voz alta es la sabiduría, es la legislación de Allah azza wa jalla. Allah es quien legisla y nos ordena como Él quiere, ¿vale? Se han dicho otras razones, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que los rezos nocturnos, pues, se hacen en voz alta y los rezos de día, pues, se hacen en voz baja y la آخر, ولكن كل ذلك يرجع إلى تشريع الله عز وجل, la legislación de Allah. Dice: ويسر بها في صلاة الظهر, y reza o recita en voz baja en el rezo del mediodía, والعصر, y el asr, وفي الثالث, y en la tercera unidad, من صلاة المغرب, del rezo del maghrib, والأخريين من صلاة العشاء, y las dos últimas del rezo del isha. قال المؤلف: ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا. Se le permite al imam hacer escucharles algún versículo a veces في الصلاة السرية, en el rezo no audible. مثلا إذا كان الإمام يصلي بالناس صلاة الظهر وشرع في قراءة سورة, فإنه يقرأ آية بصوت مرتفع. مثلا إذا كان يقرأ الضحى
وبدأ يقرأ الضحى بصوت منخفض، إذا وصل في قوله مثلا ما ودعك ربك وما قلى جهر بالقراءة. Un ejemplo que he mencionado ahora mismo, el imam, os doy un ejemplo, el imam que está rezando con la gente el rezo del mediodía y termina la recitación de la Fatiha, pues es permisible que si está recitando cualquier capítulo les haga escuchar algún versículo. Otra rima. Por ejemplo, Ad-Duha wal-Layli idha saja, si llega ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, que la haga en voz alta, ¿vale? Para que lo escuche. وهكذا. يقول المؤلف: وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. En cambio, el witr y el rezo nocturno, el witr es la última unidad que se reza por la noche y se reza después del Isha, se puede rezar poco antes del Fajr o hakada. Wa salatul layl, y el rezo nocturno, fa yusirru fiha tara, algunas veces lee en voz baja, wa yajharu tara, y otras en voz alta, wa yatawassatu fi raf'i as-sawt, y modera su voz cuando lo hace en voz alta. Y más cuando tiene gente alrededor. Y más cuando tiene gente que madruga. Cuando tiene gente que madruga. No, cuando tiene gente que madruga. قال المؤلف: ترتيل القرآن والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوته. أراد المؤلف أن يذكر لنا كيفية الترتيل، كيف نرتل القرآن. En este apartado el autor nos quiere mencionar cómo debemos recitar el Corán y dice: وَالسُّنَّةِ, la sunna, أن يرتل القرآن, es recitar el Corán tartila, a la perfección. لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، أو كما قال. وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. Por los dos dichos, o como dijo: embellezcan vuestras voces con la recitación del Corán. Y dijo: no forma parte o no es de los nuestros aquel que no embellece su voz al recitar el Corán. Entre paréntesis, si tiene la voz bella. Pero si no tiene la voz bella, إن لم يكن حسن الصوت ففاقد الشيء لا يعطي. Si no tiene la voz bella, el que no tiene no puede dar. El que no sabe no puede enseñar. Otra rima. طيب يقول المؤلف: والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا. La sunna es que recite el Corán perfectamente, a la perfección, لا هذا ولا عجلة, sin prisa. Una recitación moderada, ¿vale? بل قراءة مفسرة, más bien una recitación clara, harfan harfan, letra por letra. No se debe comer las letras. ويزين القرآن بصوته, y embellece el Corán con su voz. أي يحسن. وقول الماتن يزين أي يحسن. El dicho del autor yuzayin significa yuhassin, es decir, embellece, mejora la recitación del Corán con su voz. ويتغنى به,
في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد. Y embellece su voz al recitar el Corán según los límites de los juicios conocidos por la gente del tajwid. La gente del tajwid, la gente de las ciencias del tajwid, es aquella gente especializada en las normas de la recitación. Cómo debemos recitar el Corán, qué reglas contiene, cómo, dónde nos tenemos que parar, dónde no nos tenemos que parar. Esa es la gente de las ciencias del tajwid, de la perfección o de las normas de la recitación del Corán. ولا يتغنى على الألحان المبتدعة. No embellece su voz según las melodías innovadoras. كما نرى الآن بعض الناس يقرؤون القرآن وكأنهم لا يقرؤون القرآن. هذا ليس من قراءة القرآن. Alguna gente o algunas personas recitan el Corán y es como no estuvieran recitando el Corán. لا, هذا ليس من قراءة القرآن. ولا على القوانين الموسيقية. Ni sigue las normas musicales. لأن القرآن ليس بشعر. Porque el Corán no es poesía. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. كما بين ذلك الله عز وجل في كتابه. قال المؤلف: الفتح على الإمام. La corrección al imam. إذا أخطأ الإمام فإننا نقوم بالفتح عليه. Si el imam se equivoca o se queda en silencio y no sabe la continuación de lo que está leyendo, lo corregimos. وهذا الذي يسمى باللغة العربية الفتح. Eso es lo que se llama el fatح, ¿vale? Corregir, ¿vale? Al imam si se equivoca o hacerle recordar de lo que se haya olvidado. ويشرع en la recitación. ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في القراءة. Es legislado para aquel que está detrás corregir al imam intencionadamente si éste se equivoca. Si éste se equivoca en la recitación o si se confunde. Por lo tanto, si se confunde o si se equivoca, nosotros tenemos que corregirla. إننا نساعده. وكيف نساعده؟ نساعده بالفتح عليه. Lo ayudamos corrigiendo. وينبغي أن يلي الإمام أولو النهى وأولو العلم. Los que deben estar detrás del imam deben de ser personas con un intelecto correcto y con conocimiento. En otras palabras, deben de seguir al imam, deben de seguir al imam las personas con conocimiento. Esas personas son las que tienen que estar en la primera fila. Por
muy jóvenes que sean. Y el pensamiento que tienen algunos mayores es un pensamiento erróneo, que los niños no tienen que estar delante. Si ese niño, ese joven, tiene más conocimiento que tú, pues tiene que estar adelante. Al igual que el piloto, por muy mayor que tú seas y por muy joven que sea el piloto seguirá estando delante. Y sus ayudantes también lo estarán ahí. Y tú, por muy mayor que seas, tendrás que estar detrás. O al igual que estando en un coche, el conductor es joven y tú eres un anciano y no tienes el permiso de conducir. Por lo tanto, no te vamos a poner a ti delante porque seas mayor y dejar al jovencito, el que conduce, detrás porque es joven. طيب قال المؤلف الركوع وهذا ركن آخر من أركان الصلاة. قال المؤلف فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه. Dice el autor, إذا فرغ من القراءة, si termina de recitar, سكت سكتة لطيفة, se mantiene en silencio o hace una pequeña pausa. بمقدار ما يتراد إليه نفسه, para recuperar su respiración. ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام, إما حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين. قال المؤلف, dice el autor, ثم يرفع يديه, luego levanta las manos, على الوجوه المتقدمة, según los métodos mencionados, في تكبيرة الإحرام, en el takbir inicial. Las formas son las siguientes: o a la altura de los hombros o a la altura de las orejas. ويكبر وهو واجب. ويكبر, y dice Allahu Akbar cuando al bajar. Allahu Akbar. Dice el autor ahí, ويكبر إذا خفض. وهو واجب, y es obligatorio. والمؤلف يرى وجوب ذلك. El autor considera su obligación. ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه وهذا ركن. فإن المؤلف يشير هنا إلى الطمأنينة في أفعال الصلاة. En este apartado, el autor indica la tranquilidad en los actos de rezo. قال المؤلف ثم يركع, luego se inclina, بقدر ما تستقر مفاصله, hasta que se establezcan o hasta que se establecen sus articulaciones. ويأخذ كل عضو مأخذه, y cada miembro del cuerpo ocupe su lugar. Hasta que cada miembro del cuerpo ocupe su lugar, entonces se mantiene inclinado. Unos segundos. وهذا ركن, y es un pilar. فمن ركع ولم يطمئن في ركوعه ما ركع. Aquel que se inclina
y no se tranquiliza en la inclinación, no se ha inclinado. El profeta vio a un hombre rezando. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فلما أتم الصلاة جاء إلى النبي فسلم عليه وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي إن هذا الرجل أخل في أركان الصلاة. El profeta vio a un hombre rezando, le vio y al terminar el hombre fue al profeta, lo saludó y el profeta le dijo irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Vuelve y reza, puesto que no has rezado. El hombre no cumplió con los requisitos de rezo. Por lo tanto, su rezo quedó inválido. وفي الثانية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له نفس الكلام. ففي الثالثة قال فوالذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي. El hombre se fue por segunda vez, rezó y al terminar fue al profeta. El profeta le dijo lo mismo. Al terminar volvió al profeta, el profeta le dijo lo mismo y dijo, juro por aquel que te ha enviado. No sé rezar de otra forma. No sé perfeccionar mi rezo de otra forma. Enséñame. Y el profeta le enseñó. وهذا الحديث يسمى حديث مسيء الصلاة. Ese hadith lo titulan así los sabios, la gente del hadith, el rezo de aquel que no lo hacía correctamente o que no rezaba correctamente. قال المؤلف كيفية الركوع, la forma de la inclinación. كيف نركع ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه وهذا كله واجب. قال المؤلف ويضع يديه على ركبتيه, coloca sus manos sobre las rodillas, ويمكنهما من ركبتيه, las coloca bien, las deja bien en sus rodillas o sobre las rodillas. ويفرج بين أصابعه, separando sus dedos. كأنه قابض على ركبتيه, como si estuviera agarrando las rodillas. وهذا كله واجب, y todo eso es obligatorio. قال المؤلف ويمد ظهره ويبسطه, y extiende su espalda, la deja así, recta. يترك ظهره معتدلا حتى لو صب عليه الماء لاستقر, de modo que si echaran o virtieran agua, لاستقر, quedaría establecida en la espalda. وهو واجب, y es obligatorio. لمن كان قادرا عليه, para aquel que pueda. أما الذي لا يقدر عليه فلا واجب عند العجز. En cambio, aquel que no puede, no hay obligación ante la incapacidad. قال المؤلف ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مساويا لظهره. Dice el autor, no debe levantar, no debe bajar la cabeza, su cabeza, ni levantarla.
no la agachas ni la levantas así. ولكن يجعله مساويا لظهره, sino que tiene que estar en la misma altura que la espalda. وهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام, y este era el acto del mensajero. نعم. ويباعد مرفقيه عن جنبيه, y aleja sus brazos, o es decir, sus codos de sus costados, es decir, no los deja pegados al inclinarse. فإنه يباعدهما ولا يلصقهما, ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر. أشار المؤلف إلى جواز ذكر سبحان ربي العظيم أكثر من 3 مرات. En este apartado el autor nos menciona la permisión de decir más de 3 veces Subhana Rabbi al-Azim. Dice, ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم, glorificado sea mi Señor el grandioso. 3 مرات, 3 veces, أو أكثر, o más. قال أهل العلم ويجب قوله مرة. Dicen los sabios, y es obligatorio mencionarlo una vez. Y es permisible decirlo más de 3 veces y no hay un límite. نعم. قال المؤلف تسوية الأركان. نعم. ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء, ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. إن شاء الله نكمل هذا ونكتفي بهذا القدر. المؤلف هنا يذكر لنا التسوية بين الأركان. فإذا أطلت القراءة فينبغي أن تطيل الركوع وكذلك السجود وكذلك الجلسة. نعم. أما ما يفعله بعض الناس كإطالة السجود الأخير هذا خلاف السنة. بعض الناس يفعلون هذا, بعض الناس يفعل هذا, وهذا خلاف السنة. نعم. إذا أطلت القراءة تطيل الركوع والسجود. أما قصر القراءة وإطالة السجود الأخير هذا خلاف السنة. En este apartado el autor nos menciona la igualdad entre los pilares del rezo, entre los actos. Es decir, si tú alargas la recitación, alargas la inclinación, alargas la postración. Y si tú acortas la recitación, acortas la inclinación, acortas la postración. Hay algunas personas que abrevian la recitación, la inclinación y alargan la última postración. Eso no forma parte de la sunna. Y esto lo hacíamos antes, porque los que lo desconocíamos. Pero una vez que ya lo sabes, lo debes dejar. قال المؤلف ومن السنة, forma parte de la sunna, يسوي بين الأركان, igualar entre los pilares في الطول, en la prolongación. فيجعل ركوعه وقيامه, y hace que su inclinación وقيامه, y al levantarse بعد الركوع, después de la inclinación, وسجوده, su postración, وجلسته, y sentarse بين السجدتين, entre las dos postraciones, قريبا, hace que se aproximen من السواء, aproximadamente. Hace
hace qariban, hace que se aproximen min as-sawa, aproximadamente, es decir, hace que duren igual, aproximadamente. Si ha abreviado la recitación, abrevia la inclinación y la postración. وهكذا. قال المؤلف: ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، لقول النبي: أما الركوع فعظموا فيه الرب وكذلك السجود. نعم. نعم. Y no es permisible recitar el Corán en la inclinación ni en la postración. لأن ليس محلا للقراءة. ليس محلا للقراءة. No son momentos o lugares de recitación. Por lo tanto, nosotros no recitamos al inclinarnos ni en la postración, ni al postrarnos. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا وسلم.